Para responder esta pregunta, tomamos como contexto esta información titulada Colombia pluriétnica. Si ustedes desean recordar este texto, pueden volverlo a leer pausando el video en estos momentos. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos preguntan. Aquí nos dan una introducción y nos dicen que más del 80% de los colombianos no pertenecen a un grupo étnico de los que se mencionan en el texto. Estos son llamados, como hay un punto y seguido, debemos comprender que hace referencia a el 80% de los colombianos que no pertenecen a los grupos étnicos. ¿Cuáles grupos étnicos? Pues vamos a recordar de que nos habla el texto. Aquí tenemos como grupo étnico más de 100 pueblos indígenas. Entonces, un grupo étnico son los pueblos indígenas y población afrodescendiente, que es cerca del 10% de la población nacional. Cerca del 10% son afrodescendientes. Muy bien, ahí hay dos grupos étnicos. Y también nos dicen que hay rom o gitanos. Ya luego nos hablan de lenguas nativas. Entonces, por etnias mencionadas en el texto, tenemos a los indígenas, a los afrodescendientes y a los gitanos. El 80%, sin embargo, el 80% de los colombianos, o más de ese 80%, dice aquí la pregunta, que no pertenece a ninguno de estos grupos étnicos. ¿Cómo se llaman a estas personas que no tenemos pertenencia étnica? Bien, vamos a descartar inmediatamente la opción D, porque indigente y desplazado no tipifica a un grupo étnico. Son grupos sociales que pues están en una situación de pobreza. El indigente es aquella persona que vive en las calles, condición de indigencia, y el desplazado es aquella persona que se ha visto forzada a migrar de su territorio por motivos de la violencia. No son grupos étnicos. Opción C, extranjero inmigrante. Pues bien, por extranjero entendemos personas que vienen de otro país a un territorio. Y en Colombia no es cierto que los extranjeros sean un grupo étnico diferente. A veces tenemos igual pertenencia étnica con los extranjeros. Y los migrantes puede hacer referencia al grupo de personas que se va del país o al grupo de personas que entra al país. Migrante es el que va o viene, el que sale o entra de un territorio, el que migra. Inmigrante, el que entra, y emigrante, el que sale. Pero los migrantes en general son grupos sociales y no grupos étnicos. También tenemos que descartar la opción B, turistas y errantes, que también son grupos de personas que se dedican a actividades muy similares. El turista viaja por el mundo conociendo lugares impulsados como precisamente sitios turísticos, sitios que la sociedad ha determinado que son agradables para ver, mientras que un errante, pues más allá que visitar sitios específicos, es un viajero, un nómada que la pasa precisamente en una vida en constante movimiento, yendo de un sitio a otro, sin que se enfoque solo en esos lugares elegidos por algún atractivo para hacer visita de turistas. Esa es la gran diferencia, pero no son grupos étnicos. Entonces, los que no pertenecen a ningún grupo étnico en Colombia, de los mencionados, somos la mayoría de los colombianos, que al igual que yo, nos catalogamos como mestizos, porque es muy evidente que hay algunos rasgos indígenas y esa mezcla entre indígena y español y quizás un poco de afrodescendiente, pues da el mestizaje en Colombia. Más del 80% de los colombianos estamos ubicados en este gigantesco grupo. Somos mestizos como grupo étnico
No tenemos una pertenencia étnica definida, sino que somos el resultado de la mezcla de distintos grupos étnicos. Somos etnia mestiza o blancos, que es un reducido grupo también, pero es que para muchos mestizos les queda más acorde ese reconocimiento de blanco, incluso los indígenas o los afrodescendientes también le llaman blanco al que no pertenece a sus grupos étnicos. En conclusión, más del 80% de los colombianos somos mestizos o blancos. No pertenecemos a ninguno de estos grupos étnicos, pero tenemos los mismos derechos. Si marcaste la opción A, marcaste la respuesta correcta.